Bueno, muy buenos días para todos. Esta es nuestra réplica de la sesión del CIPA de primera matrícula que tuvimos hace 8 días, y el primer momento para conversar y orientar los temas principales de esta unidad uno, tarea 2. Tenemos ya que no nos queda sino una semana, de tal forma que esto es como para un repaso, puesto que ya debieron haber hecho todo la apropiación de los materiales de estudio, los referentes bibliográficos, el material de apoyo y las sesiones sincrónicas que tiene el curso, que son la webconferencia y los CIPAs. Y el tercer recurso sincrónico, que son estos, los CIPAs de primera matrícula, que se organizan para los estudiantes por zonas. Todos ustedes pertenecen a la zona centro-oriente. Por eso tenemos esta otra alternativa de acompañamiento y orientación académica. ¿Quién me recuerda cámaras? No es posible prender cámaras para tener ese acercamiento más personal con ustedes. A veces uno se pregunta, ¿están ahí o no están ahí? Porque ingresan, pero no, de pronto están en otras actividades. Bueno, porque está de trabajo, es entendible. Bueno, ¿quién me recuerda esta unidad uno del curso? ¿Qué temas trata? La ciencia de la economía, los 10 principios, la Bien, microeconomía, macroeconomía. bien, sí. ¿Y qué han comprendido o aprendido de la ciencia económica? Bueno, de la ciencia de economía es que la administración de los recursos de la sociedad, la que administra como el presupuesto, o sea, es como el manejo económico, ¿sí? Hay economía, la economía positiva, estamos hablando de los 10 principios. Bueno, ¿qué es la ciencia económica? Sí, ampliando un poco el concepto que me decía de la administración de los recursos. ¿Por qué la administración de los recursos? ¿Por qué tiene que ser una ciencia la que administra los recursos? El silencio me indica que no saben, Es como que que no. estudio la producción, distribución y consumo de bienes y servicios a nivel económico. Sí, pero ¿por qué? Porque hay que estudiar eso. Pues para tomar unas decisiones en la empresa, para tomar una buena Te decisión. cuento que donde me dejen un ratico más, Sí, unos pero botes, más que en la se empresa, estamos desaparece. hablando de la Porque es la economía. que satisface las necesidades de una sociedad. ¿No? Han dicho cosas, pero entonces es como rompecabezas sin armar, ¿sí? Entonces ahí como que están las piezas, pero tenemos que darle un orden para poder ver en su conjunto todo lo que han dicho. Eh, una sociedad, ¿sí? Alguien me hablaba de satisfacer necesidades. Entonces, parto del supuesto de que entonces las sociedades necesitan saber, necesitan satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, toda sociedad, desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, ¿sí? Sí, presentó necesidades. De hecho, los animales, las plantas tienen necesidades, ¿sí? Una planta necesita agua, necesita luz, necesita nutrientes, ¿sí? Para vivir. Lo mismo los animales. Pero las personas tienen necesidades. Entonces, esas necesidades, pues hay que buscar la manera cómo satisfacerlas. Y a partir de que se satisfacen las necesidades, a partir de los recursos que dispone los entornos.
una planta para satisfacer la necesidad tiene que buscar dónde absorber agua, ¿sí? Dónde tener luz. Lo mismo el animal tiene que buscar en su entorno cómo encontrar los recursos que necesita para satisfacer. Y desde que aparece el hombre sobre la faz de la tierra, pues se presenta esa necesidad natural, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que los hombres primitivos satisfacían necesidades? A mi número. ¿Para qué no se emborrate ahí? Pues de lo que ellos mismos, de lo que ellos mismos pues cultivaban en su momento. ¿Y usted cree que cuando el hombre primitivo apareció, de una vez aprendió a cultivar o cómo hacía para sobrevivir? Bonito el negocio. No, pues si tenía hambre se iba a cazar y de los mismos animales pues sacaba las pieles para cubrirse. Correcto. Sí, la naturaleza le proporcionaba recursos. Entonces vamos a ver, mirando cómo vamos aterrizando términos vocabularios, recursos. ¿Y los recursos eran abundantes o escasos? Escasos. Escasos. Entonces un hombre llegaba y encontraba de pronto que había algunos animalitos, lograba cazarlo, encontraba alguna fruta, lograba cazar, pero se acababan. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tocaba? Le tocaba empezar a caminar y a caminar y a caminar hasta encontrar más recursos porque eran escasos en su entorno. Entonces, fíjese que la definición de ciencia económica se puede conformar, construir a partir sencillamente de eso, ¿sí? Que la economía es la manera como las personas satisfacen sus necesidades, que normalmente son ilimitadas, a partir de unos recursos que normalmente son limitados. Y cuando yo tengo muchas necesidades y pocos recursos, se me plantea un problema. ¿Cómo administrar los recursos para poder satisfacer las necesidades de manera sostenible? Se me plantea un problema. Y hay parte que ante los problemas hay que hacer estudios de cómo. Por eso la economía se vuelve una ciencia, ¿sí? De, y se habla que es una ciencia social porque es dinámica, porque afecta o involucra las necesidades de las personas que son cambiantes. Entonces, ahí está el sentido de lo que es la economía. Y a través de todos los tiempos, aunque digamos, cambiado la forma de producción para los hombres buscar la manera de satisfacer. Primero fue el hombre primitivo, que se satisfacía su necesidad a partir de la naturaleza. Eh, Dominaron conocimientos hasta llegar a aprender a cultivar, a aprender a criar ganado, a partir de domesticación de animales. ¿Sí? Vinieron una época en que unas sociedades fueron muy adelantadas en manejar su economía, en saber manejar los recursos, y eso los llevó a que ya no fueran nómadas, no tengan que estarse desplazando, sino que se volvieron sedentarios en sitios, creando aldeas, comunidades muy bien organizadas, pero otras sociedades, otros individuos, grupos de individuos no aprendieron y les parecía que la mejor forma era quitarle a los que ya los tenían. Y entonces se vienen las invasiones, se vienen las guerras por los recursos, guerras que aún no terminan. Hoy, la guerra Rusia-Ucrania, la intervención de Estados Unidos, de otros países, es por recursos en otros territorios, porque todos los territorios no tenemos absolutamente el 100% de los recursos que necesitan. Hay recursos que están en otros lados y por eso se forman a veces las guerras cuando no lo hacemos de una manera civilizada de tratar de intercambiar, sino tratar de poseer a la fuerza. Pero esas sociedades empezaron a entender que atacando y matando a los que sí conocían las maneras y las formas de producción, ¿sí? No los llevaban a ningún lado porque se acaban los recursos y busquemos otra comunidad que matar. Entonces entendieron que era mejor dominar y someter. Y aparece una nueva forma de producción que se llama el esclavismo. Entonces, a través de esclavizar las personas, empiezan a resolver sus problemas de recursos
para satisfacer las necesidades. Y hubo imperios y sociedades, como ustedes saben, los egipcios, los griegos, eh, los romanos, todos tuvieron un gran despliegue, un auge enorme económicamente a través de un modo de producción esclavista. Hasta que ese modo de producción esclavista, para sostener económicamente y resolver las necesidades económicas, empezó a decaer. Decae porque ya hay mucho más cuestionamiento moral acerca de la dignificación del hombre. Empecé a caer porque uno de los recursos productivos toda la vida ha sido el trabajo, la mano de obra, y en eso se basaba la riqueza del esclavismo en la mano de obra, porque es un recurso altamente utilizable en los modos de producción, pero muy costoso. Y los esclavos, obviamente había que comprarlos, pero mantenerlos era costoso. Y entonces mantener un esclavo en su niñez o en su vejez es como si una persona comprara qué sé yo, un taxi, pero no lo puede trabajar los 5 primeros días del mes ni los últimos 5 días del mes. Y entonces no es económicamente viable. Y esto pasaba con los esclavos. Cuando estaban enfermos tampoco, porque había que mantenerlos si no trabajaban. Y entonces se empieza a pensar en una forma diferente al esclavismo y empieza en decadencia ese modo de producción y aparece el modo de producción feudalista, que no había mayores cambios, si porque a la par de los modos de producción aparecen también las formas de dominación. En el esclavismo existía un señor esclavista o amo y el esclavo, distinguiendo dos clases sociales, por decirlo así. Y en el feudalismo lo que hacen es que decir, vamos a darle la libertad al esclavo, pero vamos a ponerlo a trabajar con nuestros recursos tierra y le vamos a decir que se quede ahí, le permitimos que haga una vivienda dentro de la propiedad, porque eran modos de producción muy agrícolas, y 6 días que trabaje para el dueño de la tierra y un día que trabaje para sostenerse él. Y ese era el feudalismo. Y aparecen los señores feudales, ya se organizan por eh, sociedades muy monárquicas, reyes, los condes, los marqueses, que eran títulos de nobles que tenían propiedad de la tierra y ponían sencillamente al esclavo ya libre. Y las dos formas de dominación que había era el señor feudal y el siervo. El siervo era el trabajador. Hoy en día hay algunas rezagos de ese feudalismo. Todavía se ve feudalismo en alguna sociedad, incluso en nuestro país. Yo no sé si quienes son cercanos a las labores del campo conocen lo que es la aparcería. Y la parcería es que el dueño de la tierra le dice a un trabajador que no tiene tierra, venga, trabaje mi tierra, yo le doy algunos recursos, usted la trabaja y después cuando salga la cosecha yo le doy algo. Esa parcería es una forma de feudalismo, ¿sí? Perdón, algunos trabajan, digamos, a la tercia. La persona presta la tierra, el trabajador trabaja y pues le da la tercia parte de lo que cultiva. ¿Sí? Y esa es una forma de feudalismo. Así por miles de años fue el feudalismo como modo de producción económica en la tierra. Y existía el señor feudal que era el dueño de la tierra y el siervo que era el que la trabajaba. Pero el desarrollo de las sociedades pues avanzaba técnicamente y llegó un momento en que ese desarrollo agrícola empieza a generar excedentes productivos y a preguntarse qué hacemos con los excedentes porque ya dominamos más técnicas de producción, entonces ya no solamente los productos que obtenemos satisfacen las necesidades, sino que nos están sobrando, hay excedentes. ¿Qué se hace con esos excedentes? Y aparece en la parte alta del feudalismo por los años de 1600 una nueva actor en la economía, que es el que se encarga de decir, deme esos excedentes que yo sé que otros territorios lo necesitan y yo de allá le traigo otros que usted no produce. Y se conocen como los señores mercaderes. Aparecieron los señores mercaderes y empiezan a ver ese comercio entre territorio a partir de los excedentes. Y era muy común, por ejemplo, un ejemplo clásico de los libros de economía es que ¿en qué se especializaba Inglaterra hace
1500 años, 2000 años, porque el desarrollo era en Europa, el desarrollo que conocíamos económicamente. América, pues era una América indígena, solo hasta 1500 empieza con la colonización. Inglaterra es conocida ¿por qué? Por el Reino Unido. ¿Producción de qué? ¿Han oído hablar de los paños ingleses? ¿Han oído que hay una gran producción de textiles a partir de la cría de ovejas en el Reino Unido? En eso se especializaban en esa época. Y lo que era la Europa, en la parte de Francia, Italia, España, Portugal, ¿sí? Se especializaba en producir vinos. Y entonces se viene intercambio de vinos que no se producían en Inglaterra por textiles y paños que no se producían en la parte de la Europa continental. Y empiezan el desarrollo del comercio internacional. Y esos señores mercaderes se volvieron tan poderosos económicamente que financiaban guerras, le prestaban a los reyes para las guerras entre reinados unos países con otros. Empezaron a crear las primeras figuras financieras a través de préstamos a las personas. Y ese poder económico que fueron obteniendo los señores mercaderes, coincidiendo con que por mediados de 1700 se da la revolución industrial, la primera revolución industrial, que parte del desarrollo de maquinarias a vapor y empieza a industrializarse la producción. Y entonces aparece otro nuevo modo de producción diferente al feudalismo, que es el capitalismo, donde el que era antes señor feudal desarrolló a unas clases comerciales que tenían el dinero suficiente para invertir en maquinarias y en equipos, en profesionalizar y dividir el trabajo, y aparece ya el trabajo asalariado, ¿sí? En esas primeras formas de economía capitalista. El capitalismo se caracteriza por tres cosas fundamentales. Uno, la propiedad de los medios de producción en un señor capitalista. Dos, el pago de un salario por su trabajo. Tres, la división y especialización de los trabajadores. ¿Sí? Y hay otro elemento que le da sentido económico al capitalismo, que es la plusvalía. La plusvalía, tal como lo dice Carlos Marx en su libro El Capital, ¿sí? Es la apropiación del valor producido por el trabajador por parte del empresario, señor capitalista. Esa plusvalía significa mayor valor, porque cuando todos sabemos que somos trabajadores, lo que nosotros producimos, nuestro patrón solo nos paga una pequeña parte de lo producido por nuestros trabajos. El resto se lo apropia él, ¿sí? Y se lo apropia porque así es el modelo capitalista. Dice, yo soy el dueño de la empresa, yo soy el que pongo el capital, yo soy el que invierto, yo soy el que pongo la maquinaria, yo soy el que pongo el ahorro. Entonces yo no le puedo devolver que todo lo que usted produce, ¿sí? Se lo voy a pagar, le pago una parte de lo que usted produce. Y esa es la forma de producción capitalista que conocemos hasta hoy. Paralelamente, a finales del siglo XIX, XVIII, aparece Carlos Marx y le hace una crítica al capitalismo. Carlos Marx dice, el capitalismo es una forma salvaje de la explotación del hombre, porque en esos inicios del capitalismo las jornadas laborales eran sumamente altas, 14, 15, 16 horas de trabajo, con unos salarios paupérrimos. La miseria en cómo trabajaban en esa época los asalariados. Y él dice, es la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Y propone, a partir de que él dice, eso pasa por la propiedad de los medios de producción. Porque el dueño de los medios de producción dice, yo tengo derecho a hacer eso. Porque yo, si no quiere trabajar, pues no trabaje. Pero como yo soy el dueño de los medios de producción, yo tengo derecho a someterlo a ese trabajo a cambio del salario que yo diga. ¿Sí? Entonces, el culpable de ese sistema era tener propiedad de los medios de producción. Y él propone
un nuevo modelo de producción económica que lo conocimos como comunismo. Comunismo no es sinónimo de terrorismo ni de guerrilla, ni nada. Es un modo de producción en donde no había propiedad privada, todo era del Estado. Toda, absolutamente toda la producción, ¿sí? La hacía el Estado, las fábricas, los cultivos, todo es del Estado, ¿sí? Y las personas trabajaban para el Estado en las fábricas, en los cultivos, en los servicios, en el transporte, en todo. Y no hay medio, no hay una propiedad de medio de esa propiedad individual que existía en el capitalismo, no existe. Y eso permitió que muchos países empezaran a partir del siglo XX, por allá en 1915-20, con la revolución bolchevique en Rusia, la primera economía comunista donde no había propiedad privada. Y ese sistema comunista es antagónico al sistema capitalista, porque allá no prima el mercado, el sistema capitalista prima el mercado. Yo como capitalista que produzco un bien o un servicio, yo busco el mercado, quién me compre, y ampliarme cada vez más, y monopolizar cada vez los mercados y desarrollar más mercados y nuevos territorios con mi modelo de mercado. Y al haber unos territorios que no adoptaban ese sistema, pues era un problema para el desarrollo del capitalismo y por eso siempre hubo un enfrentamiento político-económico entre el bloque de países que tenían el modelo de producción comunista con el bloque de países que tenían el modelo de producción capitalista. Ese modelo fue vigente a, a pesar de todos los riesgos de guerras y de armamentismo que había entre los dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y Rusia apenas era un estado de de la URSS. La URSS era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas compuesta por más de 50, 60 países y tal vez el más influyente y grande era un país que llamaba Rusia, que es el que conocemos hoy. El resto eran todos países alrededor de Rusia los que conformaban la URSS. Y ese modelo funcionó hasta 1990 cuando el capitalismo prácticamente avasalla y con el desarrollo tecnológico, especialmente de la Internet, penetra, porque si hay algo que le decían los capitalistas a las personas que viven en países comunistas, es que ya ustedes no son libres porque ustedes no pueden escoger comprar lo que quieran. El Estado les programa qué tienen que comprar, porque el Estado organiza sus recursos para satisfacer las necesidades. Que si una persona quería comprar televisor para su casa, el Estado decía, uno, usted no necesita dos, yo no voy a gastarme recursos produciendo televisores por lujo, un televisor, ¿sí? Mientras que en el capitalismo decía, usted puede comprar, si tiene 5 habitaciones, compre 5 televisores porque me interesa venderle. El Estado decía, no, yo no utilizo mis recursos que son limitados para el lujo, para el exceso, para el consumismo, por eso nos diferenciamos del capitalismo. Y entonces siempre la propaganda era, ustedes no son libres, busquen la libertad, busquen la libertad. Y fue tanto la presión que finalmente en los años 90, no recuerdo la fecha exacta, se dio un hecho de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín era un muro que dividía las dos Alemanias producto de la división de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Vencidos los alemanes, la coalición de los aliados que eran Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, eh, al que perdió, que es Alemania, le dice, bueno, le ganamos, ahora nos vamos a repartir Alemania entre una parte para Rusia y otra parte para los países capitalistas, que eran los países europeos, Inglaterra y Estados Unidos. Y la otra mitad de Alemania la cogió los países de la Unión Soviética, convirtiéndolo en una Alemania comunista y la otra Alemania capitalista. Y la dividieron, especialmente en Berlín, dividieron la ciudad. Y ese muro era el símbolo de las dos economías. Y cuando finalmente empieza a replantear que el modelo comunista era un modelo que no podía competir con el modelo capitalista, deciden los países empezar a hacer cambios. Y tal vez el hecho icónico de que se acabó el modo de producción comunista es la caída del muro de Berlín y quedó todo el mundo convertido en países
capitalista. Tal vez hay un par de excepciones de comunismo. Corea del Norte es un país que es netamente comunista, cerrado, absolutamente todo, no hay propiedad privada. Es un país que ha desarrollado un poder armamentístico muy grande en su idea de protegerse de todo el resto del mundo capitalista. Y piensa que se va a proteger y para seguir siendo comunista. China fue de los países que no pertenecían al bloque de la URSS, pero que tenía modelo comunista a partir de un dirigente que se llamaba Mao Zedong. Ya murió hace unos años, ¿sí? Pero China aún mantiene un modo político comunista y un modo mixto en la economía, en parte de la economía, sobre todo en la parte del sector industrial y manufacturero. En el sector primario, la agricultura, todavía persisten muchos modelos comunistas, es decir, no hay propiedad privada si la hay muy poca de propiedad privada en la producción primaria de lo que son la agricultura y producción pecuaria. Y, y cosa curiosa en el mundo de hoy, China en esa decisión de volverse capitalista en la producción manufacturera, está siendo el país que está opacando al mundo capitalista de Occidente con su mismo modelo. Es decir, está utilizando el mismo capitalismo, porque lo que vemos nosotros y conocemos de la producción industrial en China es modelo capitalista total, ¿sí? Se está volviendo tan poderoso que entró con todo el mercado del mundo occidental de producción industrial. Y es paradójico. Y esos son los modos de producción, la manera como el hombre resuelve ese problema de satisfacer necesidades que son ilimitadas a partir de unos recursos limitados. Eso es la ciencia económica. Pero en esa ciencia económica, ¿sí? Los hombres tienen unas conductas que los conocemos como los principios de la economía. Son 10. Un bloque de 4 principios que tienen que ver cómo actúan los individuos. Otro que tiene que ver cómo interactúan los individuos con los otros estados. Y un tercer bloque que tiene que ver con cómo se comportan ciertas variables, que son los últimos principios de la economía. En ese sentido, ustedes que ya han leído el documento de los principios, ¿ah? ¿Tienen preguntas de alguna duda sobre algún principio, cómo funciona? ¿O ustedes qué me podrían decir de esos principios? ¿Ustedes son, digamos, actores y desarrollan esos principios? Sí, yo creo que en el día a día, ¿no? Los 4 primeros uno siempre, pues como está tomar las decisiones, como está en la primera, que es las personas siempre enfrentamos disyuntivas. Sí, esas son conductas diarias de nosotros. Todos los días estamos pensando tanto en lo social, pero sobre todo en lo económico, ¿sí? ¿Qué hacemos? Me enfrento a este trabajo que trabajo menos horas, pero puedo dedicarle tiempo al estudio o dedico más tiempo al trabajo que al estudio, pero siempre tenemos una disyuntiva. O sea, hago esta inversión o hago esta otra, compro este producto, compro este otro, adquiero este servicio o mejor adquiero este otro. Siempre estamos en la disyuntiva porque es un comportamiento social nuestro diario, ese es un principio económico. Y ese principio nos lleva al segundo, ¿sí? ¿Cuál es el segundo principio? Que siempre que nosotros tomamos una decisión frente a las disyuntivas, ¿sí? Estamos sacrificando algo de la opción que dejamos de tomar, ¿cierto? Y que lo conocemos desde la teoría económica como el costo de oportunidad. Siempre. Si yo digo, tengo que comprar el ejemplo que nos ponían a 50 años en la Facultad de Economía, nos decía, si usted es estudiante, tiene que comprar este libro. Bueno, pues había que comprar los libros para estudiar si uno tenía la capacidad y si no le toca ir a la biblioteca de la universidad a estudiar. Este libro vale a precio de, por decir algo, 100.000 pesos, pero usted tenía pensado que esos 100.000 pesos
irse de rumba. Usted está frente a disyuntiva. Si compra el libro, ¿sí? Va a sacrificar unos momentos de ocio, de relax, de diversión, ¿sí? Pero va a aprender. Pero si decide irse para rumba, pues se va a divertir, pero va a sacrificar conocimiento porque no va a tener el libro para estudiar. Algo así son las disyuntivas que nos enfrentamos. Entonces siempre vamos a sacrificar algo, ¿sí? Y eso nos lleva al tercer principio, que las personas tomamos las decisiones de acuerdo al beneficio marginal. Es decir, yo opto porque lo que gano con esta decisión, ¿sí? Tengo una ganancia adicional que no la tenía con la otra opción, ¿sí? Yo debo ser racional. Tal vez el ejemplo más sencillo es un empresario que tiene unos trabajadores que fabrican zapatos manualmente o con algunas herramientas y de pronto aparece una máquina que lo hace automáticamente. Y esa máquina me reemplaza a mí de mis 10 trabajadores, puedo reemplazar 4. Y entonces yo digo, ¿sigo pagando mano de obra o compro alguna inversión de una maquinaria a mediano plazo que la voy a pagar, pero elimino la mano de obra? ¿Sí? ¿Cuál sería la decisión pensando en el beneficio marginal de ese empresario? ¿Quién me responde qué decisión toma? Pues yo diría que comprarse la máquina porque la máquina le queda, más los empleados tienen que seguir pagando mensual. Correcto. La racionalidad económica es, ¿cuál es el objeto de la empresa? Producir utilidad. ¿Sí? Y si a mí con la máquina reemplazando a 4 obreros produzco más utilidad, ese es mi razonamiento lógico que debo hacer la inversión. ¿Sí? Entonces si tengo esa disyuntiva, yo debo optar por la que me dé a mí ese margen de beneficio adicional en la toma de decisión. Porque el objetivo no es de corazón, el objetivo es económico. Así trabaja el capitalismo. El señor capitalista piensa es en su plata. Que hay empresas con economía muy social, participativa con los empleados, sí, pero eso no indica que muchas decisiones las toman pensando en la marginalidad económica que va a tener. Pero la mayoría de los empresarios piensa en su rentabilidad por encima de las personas, con cumplir con la ley laboral, el sueldo, la jornada, las prestaciones, y ya le cumplí. Acordémonos cómo inició el capitalismo. Señor empresario y dueño y un empleado, que lo único que le importa al dueño es que el empleado le produzca a cambio de un salario. Eso, en palabras muy crudas, ese es el sistema nuestro capitalista de producción. Ese es el sistema nuestro capitalista. Y a veces en controversias que tengo con estudiantes que era empleado, me dice, sí, así es, ahí me ponen y me recargan trabajo y esto, y solo por el salario que me dan y fuera de eso no me pagan bien, porque sí sé que si me pagan más se quiebran y no sé qué. Y después me lo encuentro, profe, monté una empresa y como la empleado, no, ya no tengo trabajando porque para mí es la ganancias. Entonces cambia de asalariado a señor capitalista y le cambia totalmente la mentalidad, ¿cierto? Bueno, entonces ahí van 3 principios, ¿sí? Que son los de cómo actúan los individuos. Otros principios tienen que ver ya con la interacción. Recuerde que tenemos 3 agentes en la economía. Tenemos a empresa, familias y Estado. Y la interacción entre ellos, especialmente entre familias y empresas, es que las empresas producen bienes y servicios y las familias consumen bienes y servicios. Y el Estado está regulando esa producción y organizando toda la economía. Hablamos varias veces de que la economía capitalista es la economía de mercado. Entonces, la actividad principal en una economía es el mercado. Alguien que produzca bienes y servicios, empresas, para a través de un mercado vender bienes y servicios a quien los consume porque necesita satisfacer sus necesidades. Y así funciona la economía. Con miles de millones de actividades diarias que hacemos todos los días funciona la economía. Cuando yo tomo el bus, cuando tomo el taxi, cuando compro un jabón, cuando compro un yogur, eso es economía, una empresa produciendo y una familia es consumiendo. Y la sumatoria de todo eso es la actividad global de la economía. Entonces el mercado, el Estado puede regular mercados, intervenirlos. En este momento hay una problemática con el arroz. Hay sobreoferta de arroz.
y el precio se cayó por debajo del precio de venta, están los costos superándolos y tenemos bloqueos en las vías de los arroceros y le piden al Estado que intervenga. Es un problema de mercado. Alguien que se produce en exceso, más allá de lo que esa oferta supera la demanda, pues los precios se van a caer, ¿sí? Y eso no es culpa de nadie, es culpa de, de pronto de la organización de los mismos sectores productivos que no organizan todo. Los precios cuando hay escasez suben y entonces todo el mundo quiere eso porque se está vendiendo muy bien, pero luego va a venir una producción alta y los precios se caen y entonces venimos las quejas de que de los precios se caen. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque cuando hay escasez de arroz, los precios se suben y ellos están felices. Fue al paro. ¿Qué vamos a hacer paro si es que estamos vendiendo el arroz muy bien? ¿Sí? Porque el precio es alto, pero perjudica la economía porque eso hace que se suba eh, la canasta familiar y nos genera inflación y la inflación es perjudicial para toda la economía. Entonces el Estado sencillamente ante una escasez para que no suban los precios, importa arroz y listo, reguló el mercado, lo equilibró. Pero cuando hay sobreoferta, ¿sí? El Estado tiene que tratar de regular. ¿Cómo puede ser? Puede comprar excedentes y guardarlos. Son granos, se pueden guardar, ¿sí? Puede generarle unos subsidios a los pequeños productores de arroz para mitigar las pérdidas, porque es que ellos dicen que el precio de venta no alcanza para cubrir los costos de producción, por lo que está tan caído el precio. Entonces puede sencillamente, puede estimular mercados, vender parte de la producción de arroz, buscar clientes que demanden, que es un mercado muy competitivo en el mundo, porque el Oriente produce mucho arroz. De hecho, eh, en una economía de mercado que es libre, podemos estar comprando arroz ahorita que sale más barato que el producido. Lo que nos pasa, por ejemplo, con el maíz. Nosotros no somos grandes productores de maíz como lo fuimos en el pasado, sencillamente porque el maíz que llega a Estados Unidos llega muy barato, entonces no es negocio producir maíz. Entonces los mercados pueden ser intervenidos por el Estado, es otro principio. Otro principio es que los mercados organizan la actividad económica. Eso es algo también tangible. Bueno, y hay otros principios que tienen que ver ya con las variables más grandes. Por ejemplo, cuando un Estado imprime demasiado dinero se genera inflación. Alguien me pregunta, ¿y por qué? Porque sencillamente como el dinero funciona como cualquier mercancía. Cuando hay exceso, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con Bajan. el precio? Se bajan, se Baja. bajan. Entonces, si hay demasiado dinero en la economía, ¿el valor del dinero es más fuerte o es más débil? Se desvaloriza. Se desvaloriza, pierde valor. Y perder valor, ¿sí? Significa que nos alcanza para comprar menos el dinero. Por eso suben los precios, ¿sí? Esa cantidad de dinero que circula en la economía hace que suba la inflación. Un ejemplo es en las ciudades o en los territorios donde se mueve mucha plata. Los precios suben. ¿Hay alguien de Barranca acá? Sí, señor. ¿Barranca es una ciudad barata o cara? Pues generalmente es cara, por lo que en general acá la mayoría, pues el comercio, como generalmente nosotros decimos acá, todo el comercio piensa que todos los que viven en Barranca trabajan en la refinería, en el Los, petróleo. Entonces, los, tanto como los arriendos, el comercio, los alimentos, todo aumenta, sube y, o sea, en un día baja, digamos, el tema de la verdura, baja un poco y ya la siguiente semana sube el doble y eso se mantiene constante así por lo mismo, por lo del tema de que como estamos cerca de la refinería, que como la mayoría son ecopetroleros, entonces piensan que todos trabajamos en Ecopetrol. sí. Esas ciudades que tienen ciertas actividades económicas como pujantes tienen buenos ingresos. La gente tiene buenos ingresos y cuando las personas tienen buenos ingresos, la platica en el bolsillo, ¿sí? Entonces tienen capacidad de pagar más y entonces el comercio absorbe eso. Y eso es lo que ocurre en Barranca, eso es lo que ocurre en zonas de economía ilegal, ¿sí? Ya sea por cultivos de coca o oro ilegal, todo donde hay mucha plata y hay plata, ¿sí? Los precios
tienden a subir. Y eso es lo que pasa cuando el gobierno imprime dinero, ¿sí? Más del que necesita la economía. La cantidad de dinero que hay en una economía debe ser más o menos equivalente al valor de la producción de toda la economía para que pueda circular el comercio, ¿sí? Si no, ¿qué harían toda la producción de todas las empresas si no hay suficiente dinero en manos de las personas para que les compren? Entonces la cantidad de dinero circula. ¿Cuándo el Estado imprime dinero? El Banco de la República, que es responsable, imprime cuando tiene que cambiar por deterioro, ¿sí? Imprime cuando la economía es tan dinámica y crece tanto que se necesita más dinero para que absorba toda la cantidad de producción de la economía por su crecimiento que se da dinámicamente, ¿sí? Pero cuando imprime más allá de ese equilibrio, el dinero pierde valor. Como cuando los cultivos son abundantes, las cosechas, pierde valor el producto. Así funcionan las monedas y así funciona, por ejemplo, la tasa de cambio. Cuando hay demasiada gente ofreciendo dólares en las bolsas de valores y en los bancos, entonces, más que los que están comprando dólares, pues se cae el precio. Por eso el dólar baja o el dólar sube todos los días. Todos los días hay gente comprando y todos los días hay gente cambiando dólares por plata, o sea, ofreciendo dólares. Y por eso la tasa de cambio es para arriba y para abajo, dependiendo de la necesidad diaria de la economía. Entonces, los principios en general, estos 10 principios son comportamientos propios de nosotros, de los agentes o de la economía en su conjunto. ¿Preguntas sobre principios de la economía? No, teacher. No, señor. ¿Hay preguntas? No, señor. Bueno, estoy tratando de compartir aquí un video. Teacher, ¿sabes? Sí, yo tengo es como, todavía me confundo eso de economía positiva y la economía, pero La división de la economía. sí, señor. No me permite compartir para ver el video. No, no me dejó compartir el video que vimos hace 8 días. Pero voy a hacer una cosa. Voy a colocarles el enlace del video acá, que está fallando el TIN últimamente. Voy a compartirles el enlace del video para que ustedes lo tengan y lo repasen sobre los principios de la economía. Ahí está en el chat el video de la economía. Ahora, segundo tema de aprendizaje del curso tiene que ver con la división de la economía. ¿En cuántas ramas se divide la economía? Microeconomía y macroeconomía. No. No, La normativa y la positiva. sí, Sí, la normativa y la positiva. correcto. ¿Sí? ¿Quién puede explicar de qué se ocupa la economía positiva y de qué se ocupa la economía normativa? Ahí es donde me confundo. ¿Alguien más? Porque tenemos una duda en estudiante, pero hay 18 estudiantes más que estoy seguro que ya estudiaron porque nadie ha expresado que tiene dudas. Y ya saben, entonces voy a explicarle a la estudiante. ¿Quién alza la mano? A ver. Me tenían loco. Porque preguntan. Y entonces uno dice, hola, esto. Asumo que o no están o no tienen claro y no se atreven a preguntar. ¿Cómo explicar? Recordemos que estamos en un momento sincrónico. Sincrónico es que podamos conversar como si estuviéramos en un salón presencial. ¿Ah? Doctor, yo tampoco tengo muy bien claro
Tutor, no sé si de pronto en tema de la economía positiva es aquella que como que se basa ¿cómo lo puedo decir? Digámoslo así, es que lo tengo, pero en datos, No sabes digamos, expresar. Sí. sí, no lo sé expresar, como sí, digamos, en las gráficas, en los censos, digámoslo así, datos económicos que se maneja en el sector. No sé si sea así, que se base más en los hechos, en lo que queda registrado, digamos, en el tema de lo del arroz, que dice usted que como hay mucha demanda, son datos que se, es que no, no lo puedo explicar así como lo tengo, Bueno, pero no sé si estoy bien por ese lado en el tema de la economía positiva. sí, sí, tiene aspectos que son muy importantes y relevantes de lo que significa la economía positiva. Voy a hacer una crítica constructiva. Llevamos 3 semanas. En 3 semanas, ustedes desde el primer día tenían el material para aprender qué es economía positiva y qué es normativa, ¿sí? Yo creo que si tienen las dudas es porque de pronto no han abordado bien el estudio. Se explicó en la web, tal vez no han visto la web, pues no asistieron, ¿sí? En el CIPAS, todas las cosas. Parte yo creo que de las dudas que tienen ahorita es porque no han tomado con juicio por eso hago una crítica constructiva el material. Uno para aprender pues tiene que sentarse a estudiar, a estudiar, a estudiar y tan pronto tengo una duda buscar a su tutor. ¿Por dónde lo buscamos? Tutor en línea, por el grupo de chat que tiene cada tutor con los estudiantes, por el correo interno, por el correo institucional, por el foro del curso, por todos esos medios puedo decirle, ya identifiqué, son dos ramas, la positiva y la negativa, pero es que la positiva todavía no he entendido bien, por más que he leído lo que leí dice esto y esto y esto, pero no entiendo esta parte. ¿Sí? Ese es el proceso de estudio que tienen que hacer. La economía positiva, para tomar lo que decía a Inglés, que se ocupa de describir, por esto también se conoce como economía descriptiva. Hay un micrófono abierto. Gracias. Leche cuando me sobra, como 30.000. Marlon, con su permiso, lo voy a silenciar. No me gusta hacer esto porque es como atrevido, pero es que tenemos que tener la cultura de tener los micrófonos cerrados. Entonces describe los hechos, ¿sí? Un hecho económico ahorita, para volver al ejemplo del arroz, nos describe que en este momento hay una problemática social por los precios de un producto que se llama arroz debido a la sobreproducción, porque estudios demuestran que se están produciendo tantas toneladas, que ha crecido tanto la producción, los mercados se mantienen en equilibrio, todo lo que se produce se está consumiendo, se está demandando, y esa fuerza entre oferta y demanda fija el precio, ¿sí? Lo van a ver en la tarea 4, en la unidad 3, cuando hablemos del mercado. Cómo es que el mercado fija sus precios y cómo pierde el equilibrio. Como este caso que perdió el equilibrio de los precios debido a la sobreproducción. Y nos describe, ¿sí? Nos describe que el desempleo ha bajado, ¿sí? Hay entidades que estudian eso. Acordémonos que es una ciencia y que hay que hacer estudios. Entonces nos describen que el empleo está aumentando o el desempleo ha disminuido. Estudios nos indican que se subió el precio del dólar. Estudios nos indican que eh, los precios de los productos importados de Estados Unidos van a subir porque le está colocando aranceles a los productos que le venden a Estados Unidos, entonces se va a ver inflación en Estados Unidos. Todos esos son estudios, estudios, estudios y se describen. Y eso es la economía positiva, la descripción de los hechos económicos que se suceden día a día. Y nos los describen porque tienen que tener un sustento, es objetiva porque tienen que tener un sustento y un estudio, de una investigación para demostrar que ese hecho está sucediendo y cómo está sucediendo. Y posiblemente las causas por las cuales está sucediendo ese hecho económico. Ahora, hay hechos que tienen que ver con quién, con la empresa, con la familia o tienen que ver con la economía en general. Y entonces ahí se desprenden las teorías. ¿Cuáles son las dos teorías de la economía?
Ya no las dos ramas, las dos teorías de la economía. La macro, Microeconomía y macroeconomía. macroeconomía. Correcto. Ahora, ¿de qué se ocupa la microeconomía? Profe, yo tengo De las una duda. familias, las empresas. A ver, Melissa, que habló primero, ¿qué duda tiene? Lo que pasa es que, pues, no sé si, o sea, ¿cómo se dice? La microeconomía y la macroeconomía, o sea, yo sé que la micro es para las pequeñas y la macro es como lo general, o sea, nacional, internacional. Pero entonces no sé, o sea, eso se aplica en la economía positiva y la economía normativa, ahí no entiendo. No. Estamos tratando de aterrizar el concepto de lo que es la rama de la economía positiva. Ya sabemos que es esa parte que describe los hechos económicos, ¿sí? El DANE llega y dice, el mes pasado la tasa de inflación, el IPC subió tanto y por eso la tasa de inflación. Eso es un hecho, lo estudiaron y es importante porque es una variable que tenemos, el Estado tiene que controlarla, que no se suban demasiado los precios porque nos afecta a todos. Cuando los precios suben, cuando la inflación sube, la plata no alcanza para menos, compramos menos productos. Si compramos menos, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, van a tener que comprar menos materias primas que son otras empresas que las surten y se ven afectadas porque venden menos. Vamos a tener que de pronto despedir empleados porque estamos vendiendo menos. Entonces la inflación es una variable de mucho cuidado y que hay que controlar. Y por eso hay que hacer estudios mes a mes de cómo se está comportando. ¿Sí? Y eso lo describe la TNA. Pero cuando yo digo que la inflación está subiendo porque es un hecho que estoy describiendo como Dani, que es importante para el Estado, que el Dani hace investigación, ¿sí? ¿A cuál de las dos teorías corresponde? La inflación como al macro. A la A macro, macroeconomía. a macro, sí. Entonces, si nosotros no comprendemos desde un principio de qué es la ciencia económica, cuáles son los tres agentes de la economía, familias, empresas y Estado, ¿cuál es la función de cada uno de esos tres agentes que intervienen en la economía? La función de las empresas, producir bienes y servicios. La función de las empresas, comprar, consumir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Funciones del Estado, regular, intervenir, organizar, planear toda la economía. Cuando yo tengo claro esas funciones y entonces hay un problema de los consumidores, ¿sí? En este momento los consumidores, la producción. Ay, Dios mío, ¿quién está? Hola, padrino, buenos días, ¿cómo está? Amén, padrino, muchísimas gracias. Andrea, muchas gracias. Gracias. Entonces, volvamos al problema del arroz. Es un hecho que está sucediendo, ¿sí? Ese hecho, ¿cuál agente está involucrado? De los tres. ¿Quiénes tienen el problema en este momento con el arroz? Las empresas. Las empresas, los productores de arroz, ¿sí? ¿Sí? Es uno de los tres agentes. Cuando los hechos, problemas, las actividades, lo que esté sucediendo en la economía, es de las empresas o de las familias, ¿de qué teoría corresponde? La micro. De la micro. La micro. Entonces, lo primero que tengo que entender es que la micro se ocupa de los hechos, fenómenos, variables, cambios de las empresas y de las familias, ¿sí? Cuando alguien con la final dice, el estudio nos está demostrando que las personas están comprando menos, no digo moto porque ha subido, menos vehículos, ¿sí? Es un problema económico de las familias, que no tienen capacidad de compra, ¿sí? Es un problema económico también de las empresas productoras de autos, ¿sí? Entonces digo, eso es microeconomía. Todo lo que tenga que ver con comportamientos, conductas, cambios, problemas, fenómenos de empresas y familias es microeconomía. Pero todos los hechos que tengan que ver con los agregados nacionales que afectan a toda la economía, como
tasa de desempleo, la inflación, la tasa de cambio, el comercio internacional, la tasa de interés, son problemas macro porque afectan a toda la economía. Que se suba el desempleo afecta a toda la economía. Que se suba la inflación, que se suba la tasa de interés, todos son problemas. Pero los problemas no solamente son, o los hechos no son siempre problemas, son también oportunidades. Si en este momento hay un hábito de consumo de consumir uchuvas por todo el mundo, a la gente le gustó la uchuva y se volvió una moda, ¿sí? Y entonces vemos una oportunidad porque nosotros podemos producir muchas uchuvas si se hacen los estudios de cuáles mercados hay, cuántas están demandando inmediatamente, ¿sí? Podemos descubrir que hay una gran oportunidad de mercado y eso es micro, pero no es un problema, no es un fenómeno. O sí es un fenómeno, pero positivo, ¿sí? Entonces los hechos no siempre son positivos, no siempre negativos, pueden ser también positivos. Pero quedó claro, todo lo que tenga que ver con, Profe, una preguntita. señora, Digámoslo así, de los impuestos, ¿eso aplicaría para micro o macro? O sea, depende, el tema del impuesto, o sea, que afecte, digámoslo así, empresas, hogar, depende, digamos aquí en Colombia, digámoslo así, que sí, pero afecte depende, todo. es que cuando hay impuestos, estoy generalizando mucho, pero si a mí me dicen, en el marco de la emergencia que en este momento el gobierno ha determinado, creó un impuesto a las apuestas, a Sí, las a eso es casas de lo que yo voy apuestas. porque pues vi la Por eso, noticia. entonces ya no generalizo, estoy diciendo para quién es. Yo no tengo apuestas, a mí no me afecta, ¿sí? Yo produzco zapatos, a mí no me afecta. Yo produzco bebidas, no me afecta. Yo soy un cultivador de mora, no me afecta. ¿A quién está afectando? Sí. Entonces, Ok, un hecho económico que es un gravamen impositivo a un sector de la economía que son las empresas de apuesta, ¿qué será? sí, ok, ¿Micro o afecta, macro? sí, ya entendí ahora sí, es micro, porque afecta, Micro. no afecta en general a todas, sino a algunas. Exactamente. Por eso le digo, todos los hechos que se sucedan a empresas o a consumidores, ¿sí? Son micro, teoría Oh, microeconómica. ok, sí, señor, muchas gracias. Pero se dice, el gobierno en el marco del decreto de la conmoción y todo así, ha determinado que todos los asalariados de Colombia tienen que pagar tanto más. Ah, eso ya es macro, ¿sí? Porque involucra a la- los agentes que tributan en la economía, todos, no solamente a los profesores o no solamente a los médicos, no, a todos. Todos, todos. Entonces, hay que mirar el sentido del hecho y en eso es que he venido corrigiendo los avances, ¿sí? Porque, por ejemplo, llegan y me dicen, es que una noticia de un mercado que los tiquetes subieron y no sé qué, y entonces, eso es macro porque, macro, ¿por qué? Es un sector de servicio de transporte aéreo que está afectando a los usuarios solamente de transporte aéreo. No puede ser macro. Sí, pero es que de alguna manera eso afecta a la economía y no saben justificar. ¿Sí me entienden? Por eso la tarea es que busquen en los medios de periódicos, la sección económica, en la red especializada de economía o periódicos, una noticia. Identifiquen bien de qué se trata la noticia, la describan en sus propias palabras esa noticia. ¿Qué está pasando? Es estoy de acuerdo con lo que acabo de leer, ¿sí? Eso es un hecho que está afectando, o que mejor, que tiene que ver con la teoría micro o con la teoría macro. Y el impacto en la economía va a ser este. Eso es lo que tienen que hacer. Alguien me hablaba, no, de que es que está bajando la producción de petróleo y entonces eso es macro. Un momentico. ¿Quién al ser macro es que está bajando la producción de todos los sectores de la economía? No, señores, es solamente la industria petrolera. Entonces es micro, porque es un sector de la economía, es una empresa que produce solamente. Pero es que eso termina afectando a toda la economía. Ah, entonces es un hecho micro que cuando hablemos del impacto de esa noticia, sí, podemos hablar del impacto que va a generar. Pero el hecho es micro. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Por eso hay que tener muy claro de qué se ocupa la micro, de qué se ocupa la macro, para poder nosotros tener claro cuando veamos noticias todos los días,
Esto es de la teoría micro, de acuerdo con lo que aprendimos en fundamentos de economía. Esto es de la macro y esto se afecta por esta razón o esta cosa. A veces nosotros a pesar de ser agentes que todos los días estamos interactuando en la economía, desconocemos mucho el manejo de la economía, cómo se da en la economía. Alguien me decía, bueno, si el precio está tan barato del arroz, ¿por qué el gobierno no dice Feliz día de la mujer. tienen que vender el arroz a tanto para que les dé resultado económico a los productores? No, el gobierno no puede decretar el precio del arroz. No es que eso es por mercado. ¿No? Se está produciendo más de lo que se está consumiendo. Entonces, a veces pensamos que es que el gobierno tiene la varita mágica para solucionar todos los problemas. No, el manejo económico son muy complejos en los países y depende de muchas variantes, no solamente internas de lo que pueden hacer los mismos gobernantes con medidas, sino también depende de las afectaciones o variaciones a nivel externo. Pero ya tenemos más claro lo que es la economía positiva, es la que describe los hechos, ¿sí? Esos hechos pueden ser de una teoría micro o de una teoría macro, dependiendo del sentido del hecho y la naturaleza del hecho. Ahora, economía normativa. Casi nadie me habla de la economía normativa porque como no hay que hacer una tarea de eso, pero tenemos que aprender porque se nos queda a la mitad. La economía normativa se conoce como la economía de lo que debe ser, cómo debe ser, qué es normal, qué es lo que es bueno para la economía, cómo debe ser, ¿sí? De eso se ocupa la economía normativa. ¿Y qué debe ser sobre qué? Pues sobre el hecho que se describe en la economía positiva, ¿sí? Entonces, arroz. Barato, los señores arroceros están perdiendo plata. Ese es el hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que debe ser? Que no pierdan plata, ¿cierto? Para que se mantenga esa actividad productiva, porque si pierden plata van a dejar de cultivar arroz y se van a empobrecer y no va a haber para pagar los jornaleros y los empleados del campo entonces no van a encontrar trabajo y toda esa afectación. Lo que debe ser es que el precio sea lo suficientemente viable económicamente para ese sector de la producción. Eso es lo que debe ser, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos como Estado para que sea así? Tenemos que tomar acciones. Entonces, los hechos de la economía, ¿sí? Cuando afectan la economía, tenemos que llevarlos a como deben ser. Si hay mucho desempleo, así no debe ser. ¿Qué es lo que debe ser? Que el desempleo sea bajito, que haya más gente consumiendo para que las empresas vendan y crezcamos, que haya crecimiento económico. Tema de la siguiente unidad, crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos con el desempleo? Hay que tomar unas acciones, fijar unas políticas para motivar la creación de empleo. ¿Sí? Entonces, la economía normativa es eso. Llevar la economía a como debe ser. ¿A través de qué? A través de acciones. ¿Qué son las acciones? Las famosas políticas económicas. Y hay 4 políticas económicas que son las herramientas de trabajo para llevar la economía a lo que debe hacer. Una, la política fiscal. 2, la política de rentas. 3, la política de comercio exterior. Y 4, la política monetaria. Veamos un poquito qué es cada una de esas políticas. La primera política, la fiscal, tiene que ver no con la fiscalidad, tiene que ver con los ingresos y egresos del Estado, presupuesto nacional, el manejo del presupuesto que obedece a un plan de desarrollo que se ha trazado y que ese plan de desarrollo le ha asignado cómo va a ser el manejo de la economía en todos los sectores y para cada sector le asigna cierta cantidad de plata y eso es un lío porque para poder cumplir con ese plan de desarrollo yo tengo que tener los recursos, ingresos a través de los impuestos. Eso es la política fiscal. Y si no puedo captar suficientes impuestos, pues ya no puedo ejecutar el plan de desarrollo. Y entonces cuando a mí como gobernante me dicen mentiroso, nos engañó, nos dijo esto, nos dijo aquello, pero yo qué hago. Sí. ¿Y de qué depende que tengan los ingresos? De ambiente político, que me aprueben las reformas, que me aprueben los ingresos, que todas las cosas, y ustedes saben cómo es de revuelo. Todo eso en el ambiente político en este país. Pero la política fiscal tiene que ver con ingresos y egresos del Estado. ¿Por qué es importante? ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto nacional?
¿Alguien sabe? No. 512 billones de pesos es lo que el Estado debe recoger para poder llevarlo otra vez a la economía. 512 billones que el Estado recoge de toda la economía, especialmente de impuestos, pero también de utilidades de las empresas del Estado, ¿sí? Para poder pagar a los servidores públicos, la educación, la salud, la defensa, para hacer obras de infraestructura, para pagarle a los contratistas del Estado que están haciendo obras, ejecutando servicios, para pagar todo eso. Entonces, toda esta plata que recoge el Estado vuelve y le inyecta a la economía, ¿sí? Entonces, un Estado que gasta más de lo que recoge, ¿sí? Va a tener problemas de déficit fiscal, como cualquier persona que gasta más de lo que se gana. Tiene que recurrir a crédito y eso genera que hay que pagar más adelante y entonces es un rubro de presupuesto. Cerca del 23% del presupuesto es para pagar deuda. Recoger impuestos y a todos, cada uno, cada vez que pagamos un impuesto, estamos pagando una parte de deuda. Que ha tenido estados que, por ejemplo, en la pandemia nos endeudamos mucho, mucho, mucho para poder mantener equilibrio en la economía y ahí estamos pagando. ¿Cuándo nosotros pagamos impuestos? ¿Todos los días pagamos impuestos? Sí. ¿A través de qué, por ejemplo? Por ejemplo, cuando voy al Del IVA. restaurante, En el IVA. en En el 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 IVA. IVA, IVA, el El IVA es un IVA, el impuesto. el consumo. consumo. Yo voy a la esquina, me tomo una gaseosa. Ay, estoy pagando un 19% del valor de la gaseosa. ¿Para qué va eso? Sumado a todo lo que paga todo el mundo, para pagar deuda, para pagar Lo encontré. defensa, para pagar todo lo que gasta el Estado, para inversiones, para pagar subsidios. Entonces, política fiscal, ingresos y egresos del Estado. Se ocupa de eso. Bien complicada, bien difícil a veces. Segunda política, política de rentas. ¿Qué es la política de rentas? ¿Cómo un Estado debe propender para que haya redistribución de la riqueza? ¿Qué es la riqueza? La que recoge el Estado, porque es de la riqueza nuestra que nutrimos la política fiscal. A nosotros pagamos impuestos de nuestra riqueza, nuestra plata, ¿sí? Bien sea impuestos directos como el IVA, ¿sí? Como cuando pagamos porque tenemos declaración de renta porque tenemos un patrimonio, ingresos superiores a no sé cuánta plata y entonces pagamos impuestos, ¿sí? Entonces es de nuestra riqueza y esa riqueza que todo el mundo coloca ahí en el presupuesto, ¿sí? Parte debe ser redistribuida. ¿Cómo es la redistribución de la riqueza? Pues que los que grandes empresas y los grandes empresarios pues pagan mucho más que nosotros y parte de esa riqueza que pagan los grandes empresarios hay que devolvérsela a la gente que no tiene plata. Y entonces viene todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los subsidios. Los subsidios no es que es para volver perezosa a la gente, los subsidios necesarios para que la gente tenga plata y dinamice la economía. Todos los países del mundo tienen subsidios. ¿Sí? Estados Unidos, Inglaterra, todos los países que vemos como los grandes países fuertes económicamente tienen subsidios y tienen hartos, incluso más subsidios que nosotros. ¿Sí? Si ustedes tienen familias en países de Europa o Estados Unidos, saben cómo es el cuento de los subsidios, cómo les dan de plata y les hacen llegar a las casas, a los niños. Todo eso, toda esa política es para mantenerla activa la economía, porque un ancianito que antes recibía 80.000 pesos, ¿en qué lo gastaba? En comprar por ahí que la crema dental, que el cepillo, que algo de alimentos. Ahora que recibe 680, compra más cosas. ¿Quiénes son los que se benefician de que el ancianito tenga más plata? Las empresas, porque van a vender más productos. Y si las empresas crecen, generan más empleo, generan más riquezas y aportan más impuestos. Y entonces el presupuesto nacional también crece. Entonces, fíjese cómo es la dinámica de la economía, porque a veces nos confunden con conceptos de que es que los subsidios son malos, que es para que la gente no trabaje. No, el sentido de los subsidios es distribuir la riqueza para dinamizar la economía. ¿Sí? ¿Ustedes tienen subsidios? Sí, el de la matrícula, la gratuidad no es un subsidio, Claro que sí. la gratuidad. Cuando el Estado me paga, me está subsidiando mi educación.
Y es una lástima que cerca del 30% de los que se postulan a gratuidad estén abandonando el primer o segundo semestre. Eso me da mi pesar, que el Estado esté pagándole a la universidad para que el estudiante no aproveche. Que el beneficiado finalmente es la sociedad, pero sobre todo el estudiante que va a tener una formación y va a lograr unas competencias profesionales para mejorar su vida. Y eso sí me da lástima cuando uno llama, ¿por qué no está haciendo las tareas? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? No, es que no me gustó, pero ahí voy a matricular otra vez a ver. No, es que el trabajo no me da tiempo. La mayoría de la gente que deserta, que no cumple con las tareas, el trabajo. Pero entonces, ¿por qué se metió a estudiar y le quitó el subsidio a otra persona que sí podía dedicarle las noches? Ah, no, porque es que la noche ya es para mis amigos, para ver televisión, pero no. La mayoría de los estudiantes nuestros, ¿sí? Que son juiciosos, llegan del trabajo y se ponen a estudiar 1 o 2 horas en la noche. No toda la noche, porque se ponen como planear el estudio. Pero a veces la pereza no nos deja ser juiciosos con el estudio. Subsidios, la gratuidad. ¿Qué otro subsidio? Existe la renta joven, ¿sí? Existen los subsidios a la El de los adultos. vivienda, el del adulto mayor, a vivienda, Solución del IVA. ¿sí? Lo del IVA, aunque no es propiamente un subsidio, pero porque no le... Ah, la devolución más bien del IVA. Sí, es una La forma de devolución. subsidio. Sí, es una forma de subsidio. Y eso es política de rentas. La política de rentas también está en la concertación del salario mínimo, que normalmente, como es un tema entre trabajadores, empresas y familias consumidoras, que son las asalariadas, es un tema que el gobierno y por constitución le dice al final de cada año, señores empresarios, a través de sus gremios, señores trabajadores, a través de los sindicatos, siéntense a ver cómo van a incrementar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es renta, la renta de las personas para el año siguiente, ¿sí? Y la Constitución nos dice que mínimo debe ser igual al IPC, que es lo que perdimos la capacidad por la inflación, perdimos la capacidad de compra, poder adquisitivo. Entonces, mínimo debe subirse en esa misma cantidad para que la gente no pierda esa capacidad adquisitiva. De ahí para allá lo que ustedes quieran negociar, lo que los mismos empresarios quieran dar por encima de ese porcentaje, según lo que pidan los señores asalariados a través de los sindicatos. Y si no se ponen de acuerdo, entonces el gobierno dice, bueno, como no se pusieron de acuerdo, yo lo pongo en tanto. Generalmente el gobierno siempre lo pone 1, 2, 3 puntos por encima de, del IPC para que la gente tenga capacidad adquisitiva. No lo entienden bien los empresarios. Dicen, no, nos van a acabar, nos van a arruinar. Nosotros solo podemos con el IPC y eso porque la Constitución es la que nos obliga, ¿sí? Pero no entienden que esos pesos de más que se ganan con esos puntos adicionales, para que la gente le compre a ellos, a sus productos. Y que cada vez que él venda un producto va a ganar. ¿Sí? Pero como dijimos, el modelo capitalista hace rato cuando lo identificamos, el empresario quiere cumplir con lo mínimo y no más. Y más allá. Puede que haya empresarios acá que me critiquen, que me digan muchas cosas sobre eso, pero es la percepción y es el comportamiento típico de una economía capitalista. Tercera política, la política de comercio exterior. Entonces, la política de comercio exterior tiene que ver con el manejo de las reservas internacionales, todo lo que tiene que ver importación, exportación, todo eso está ligado y también incluso a la política fiscal para efectos de, por ejemplo, lo que son la fijación de los impuestos de aranceles, que son las importaciones. Entonces, la política de comercio exterior tiene que ver eso, la intervención del mercado cambiario, cuando sea necesaria. El mercado cambiario es libre mercado, como le digo. Gente vendiendo dólares en los bancos y en las bolsas y gente comprando dólares allá mismo. ¿Por qué? Porque necesitan. ¿Quiénes venden dólares? Ese señor que, o esa señora que el esposo está en Estados Unidos trabajando y le manda la plata en dólares y él tiene que monetizar. Pues yo necesito vender unos dólares porque mi economía no está dolarizada, yo necesito pesos, ¿sí? ¿Quién necesita dólares? Ese importador que va a pagar una mercancía y tiene que pagarla en dólares, tiene que salir a comprar los dólares para poder girarle al empresario en el exterior. ¿Sí? ¿Y quiénes ofertan dólares en el mercado? ¿Sí?
los exportadores, llegaron los dólares, yo necesito pagar la nómina, pagar mis servicios, monetizar es volver pesos. Entonces yo esa mercancía que vendí de una exportación necesito vender el dólar. Entonces siempre hay en un mercado de venta de dólares y de compra de dólares y es lo que fija el precio. ¿Cuándo interviene el Estado? Cuando hay variaciones graves de ese mercado. Porque una variación grave que se empieza a subir el dólar, que ahorita está en 4.100, algo así, empieza a subir a 5.000, a 6.000 por una afectación grave en la economía, ¿sí? Afecta a la economía, porque cuando la moneda nuestra se devalúa, pierde valor, hay que dar más pesos por dólar, ¿sí? Todo lo que compremos importado se nos va a subir, ¿sí? Este importador tiene que dar más pesos por esa mercancía que está comprando en el exterior. Se va a subir a la hora de venderla, todo lo importado. Pero vive feliz el exportador. Todo peso que le entró por una exportación, ¿sí? Adicional, va a ser mejor. El que vende un ramo de rosas por $1 y con dólar a 4.000 y a la semana siguiente el ramo de rosas lo vende a 4.500 porque subió y se devaluó nuestra moneda, pues va a ganar 500 pesos más. Entonces, la devaluación, que es dar más pesos por dólar, afecta a los importadores y beneficia a los exportadores. Y la revaluación, que es cuando tenemos que dar menos pesos por dólar, empiezas a bajar, a bajar, a bajar, ¿sí? Beneficia a los importadores, todo lo que compramos importado, y perjudica a los exportadores, porque van a recibir menos pesos por cada flor, por cada café, por cada aguacate que venden. El gobierno, cuando hay esas distorsiones graves, interviene. ¿Cómo interviene? Si es que hay escasez de dólares, sale a vender dólares de sus reservas internacionales que tenemos y equilibra el mercado. Y lo mismo, si es que hay mucha oferta y poco demanda, entonces el gobierno también sale a comprar dólares para guardarlos y vuelve y equilibra el mercado. Y eso es política cambiaria o política internacional. La última política económica que interviene el Estado en la economía normativa para tratar de llevar la economía a lo que debe ser, no nos salgamos de ese foco, la economía normativa es lo que debe ser, y toma medidas y toma acciones a través de esas políticas, es la de política monetaria, y tiene que ver, por ejemplo, con las decisiones que toma el Banco de la República con la tasa de interés general del sistema financiero. Por ejemplo, el que una pelea, el presidente le pide que la baje para que la gente con intereses más baratos, ¿sí? Se anime a adquirir créditos para consumir, para comprar, porque sale barato el crédito. Y eso dinamiza la economía. Créditos caros, yo no me voy a endeudar para comprar, porque está muy caro el crédito. Y entonces eso ralentiza la economía. ¿Sí me entiende? ¿Por qué el Banco de la República sube las tasas de interés para controlar la inflación? Que es que sí, sabemos que cuando hay mucha gente con capacidad de compra, hace subir los precios, un crédito barato estimula eso y no ayuda mucho a la inflación. ¿Sí? Entonces, en la medida que la inflación ha ido bajando, el Banco de la República también ha ido bajando las tasas de interés general de la economía. Llegó hasta cuando tuvimos la inflación hace 2 años del 13%, el interés subió también casi al 15%. Ahorita que la inflación la tenemos en un poco más del 5%, el Banco de la República ya está como en 9% las tasas de interés, pero el Estado le está pidiendo que las baje otro poquito, que mire que se están haciendo esfuerzos para bajar las tasas de inflación, que haga también el esfuerzo el Banco de la República, pero ellos son muy cuidadosos de eso. Estas son las 4 políticas que el gobierno tiene como herramientas para intervenir en los mercados, o la economía, perdón, para que la economía sea lo que debe ser, porque se ha distorsionado por algún hecho económico que ya lo vimos que corresponde a la economía positiva. Dudas, dudas, dudas. Fíjense el sentido. Las tareas no son por hacer tareas. Busque una noticia. Si tiene medianamente la idea o clara la idea que de qué es si micro o macro, ¿sí? Y cuál es el impacto. Parece sencillo, pero va mucho más allá. Va más allá de aprender cómo funciona la economía, ¿sí? A partir del concepto de esas 2 ramas y a partir del concepto de las
dos teorías y a partir de entender el concepto de cómo el gobierno tiene unas herramientas que se llaman políticas económicas para mantener la economía lo más sana posible. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, es una pregunta. Sí. En los cuatro fundamentales de la economía, puedo nombrar oferta y demanda, la ley de la oferta y demanda, la escasez y el costo de oportunidad. A ver si le entendí. De los principios de la economía son 10. Los cuatro. Sí, son 10, pero hay que escoger 4 para hacer La teoría. sí, Usted sí. lo lee todos, busca Sí, comprenderlo, busca entenderlo, busca apropiarse del concepto como usted hace parte de eso, y luego escoge 4 y los explica muy bien y los Cogí la complementa oferta con y un la ejemplo en demanda, cada. Pero la oferta y la demanda no es un principio de la economía. la ley de la Léelos. oferta y la demanda, la escasez y el Eso no costo de es, oportunidad. la ley de oferta y demanda no es un principio de economía, es un tema de la unidad 3 del curso, la tarea 4, cómo funcionan los mercados, cómo hay una ley de oferta, cómo hay una ley de demanda, cómo hay un equilibrio en el mercado. Todos esos temas los van a ver en la 4, eso no es un principio de la economía. Le Sí. subieron, lean los 10 principios, bien. Listo. Gracias. Bueno, necesito que mientras salen las preguntas, dudas e inquietudes, hay una evaluación que ustedes pueden ir haciendo y ya les comparto el enlace al formulario de evaluación de esta sesión. Dudas, inquietudes, nuevamente. Es detectado en la presentación de los trabajos. Está fallando este tío, no me abre. Ya me abrió aquí el chat para el formulario que les comparto, por favor, para que me hagan la evaluación. Es que la guía dice que debe tener portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, viene el cuerpo del trabajo. Ustedes en sus propias palabras no utilicen copy y pegue, no utilicen inteligencia artificial para responder lo que tienen que demostrar que están aprendiendo, porque se les anula, pierden los punticos, ponen en riesgo la aprobación del curso. Pueden consultar, pueden colocar ahí el referente a la noticia, pero no le pidan a la inteligencia artificial. Escójame 4 preguntas, diga de qué teorías son y porque le dio interés. No vayan a hacer eso. No vayan a hacer eso. Ustedes redactan los principios en sus propias palabras, los explican, dan el ejemplo en sus propias palabras, explican la noticia en sus propias palabras, escriben a qué teoría corresponde en sus propias palabras y escriben qué impacto tiene ese hecho económico en sus propias palabras. Y entonces yo leo los avances. 4, 5, 6 objetivos. ¿Cuántos objetivos tiene? ¿Cuántos objetivos tiene esta unidad? El ¿Cuáles trabajo son los solo tiene objetivos de 3. aprendizaje? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿Cuáles son esos 3? ¿Cuántos temas estudiamos hoy? Silencio absoluto. ¿Cuántos? Las 3, las ramas. No. ¿Serán 3? Bueno, que la ¿Alguien ciencia, más? los objetivos, economía, pues, bueno, No, no, me preocupa que no tengan claro qué tienen que aprender en esta unidad.
Después de todo lo que hemos hablado hoy, Pues se habló de la ciencia, de la economía, los principios de la economía, Ramas de la eh, economía, las las teorías teorías de la económicas. economía. sí, pero es que hay unos que se desprenden de otros. Son dos temas, Ah, ok, ¿sí? sí, se estaba hablando de los principios de la economía y de la economía positiva. No, estamos hablando de los principios de la economía y de la división de la economía, ¿sí? Son dos temas que tienen que aprender. ¿Qué son los principios de la economía? ¿Sí? Es lo que tienen que aprender. Ese es el objetivo específico, primero, de esta unidad. El segundo objetivo es que debo aprender, ¿sí? Cómo se divide la economía. Y ahí empiezo yo a desprender todo lo que tengo que aprender. La economía se divide en dos ramas, positiva y normativa. La positiva es esta y esta y esta y esta con sus teorías. La normativa es esta y estas son las acciones con sus políticas. Los objetivos específicos, porque si no me darían 15, 20 objetivos específicos de cada cosita. Objetivo específico, las ramas. Segundo objetivo específico, que hay economía positiva. Tercer objetivo, que también hay normativa. Cuarto objetivo específico, que hay microeconomía. Quinto objetivo, no. ¿Sí me entienden? ¿Cómo se redacta un trabajo? Los objetivos, ¿sí? En general, es aprender y comprender cómo funciona la economía. Objetivo específico, determinar, identificar y comprender los 10 principios de la economía. Segundo objetivo específico, conocer y explorar y emprender, comprender todos esos verbos que podemos colocar, ¿sí? De cómo se divide la economía. Y hacen el trabajo para demostrar lo que aprendieron de los principios y para demostrar lo que aprendieron de la visión de la economía. Ahora, conclusiones. ¿Cuántas conclusiones entonces debemos tener? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Sentir pensar, desde el sentir pensar. Sí, yo me fijé dos objetivos, que era Dos, sí, aprender, dos serían tienen dos. que dar dos conclusiones. Primera conclusión, a través del desarrollo de ese trabajo, he aprendido que los principios de la economía son unos comportamientos que tenemos las personas en cuanto a cómo decidimos, a cómo nos relacionamos, y esa es la primera conclusión. ¿Logró ese objetivo que se propuso? Es lo que tienen que concluir. Segunda conclusión. Luego desarrollo la tarea, he comprendido cómo se vive la economía y que los hechos económicos que suceden tienen unas características de ser micro o macro y que esos hechos económicos pueden ser llevados a través de acciones por parte de las autoridades económicas con sus políticas. Eso lo van a describir. Son dos objetivos específicos, dos conclusiones. Para todo trabajo de fundamentos, de competencias, con cualquier otro curso, ¿sí? Ustedes tienen que fijar cuál es el objetivo de aprendizaje de esa unidad del curso. Cuando van a presentar un trabajo. Un objetivo general y objetivos específicos dependiendo de cuántos temas tienen que aprender. Y luego de desarrollar el tema, ¿sí? Demostrando que aprendieron, van a concluir si cumplieron o no cumplieron con esos objetivos que se propusieron. Esa es la manera correcta como se hacen los trabajos escritos. Espero que les haya ayudado. Bueno, ¿cómo van con la evaluación? Formulario. Profe, qué pena una pregunta. En lo del formulario, el nombre del CIPAS lo coloco tal cual como aparece aquí, réplica 1, CIPAS primera matrícula, fundamentos de economía. Sí, estamos en la réplica de la sesión. Bueno, viene nombre, apellidos, identificación, nombre del CIPAS, ¿sí? Puede ser, como lo dijo, réplicas de la primera sesión de CIPAS, la ciencia económica, que de eso se trata esta unidad. Mi nombre, Germán Guarnizo. Estamos en cuál zona? Zetacori, Vélez, Zetacori, Barranca, Zetacori, Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, depende de donde estén, ¿sí? ¿Cuál es el periodo académico? Estamos en el 16.1, ¿no? Primer periodo que ofertamos de 16 semanas, eso significa 16.1. ¿Cuál es el alcance? El alcance es zonal, porque es solamente para los de esta zona, este CIPAS. La tipología es un
PMCC, primera matrícula o curso de complejidad. No es territorial ni dinamizado. Hay otros chipas dinamizados por docentes, que fue el que ustedes tuvieron la semana pasada, el miércoles y el jueves. El curso académico. ¿Cómo se llama este curso? Fundamentos de economía. Fundamentos de economía. Fundamentos de economía. Hace 8 días hay estudiantes que no sabían de qué era este curso. Bueno, unidad académica vicerrectoría. ¿De qué escuelas son? ¿Son de CACEN o son de CISALUD? Porque pueden haber estudiantes de redes de farmacia, o son de Calma, porque pueden haber estudiantes de zootecnia. Programa académico. Este curso pertenece a qué programa académico? Al programa de economía. ¿Sí? Puede que esté en los otros programas, pero es un curso original del programa de economía. ¿Sí? Y de ahí para allá, pues viene la evaluación. Ya de ustedes individual. Teacher, sorry, ¿me Señor. recuerdas dónde dice alcance de las IPAs es El cuál? primero, PMCC. Y el que dice alcance de las IPAs nacional, zonal, centro. Ah, ¿quién le responde a Carolina? ¿Cuál es el alcance? Programas, por favor. Zonal. 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 Cuando les envié la invitación decían, apreciados estudiantes de zona Tetacori, zona centro-oriente. Ustedes son de la zona centro-oriente. Tutor, Porque una están- pregunta. Ahí, bueno, ahí en el programa académico usted dice que coloque Economía, bueno, economía. Pues no, generalmente cuando yo asisto a los CIPAS me ponen que tengo que colocar la carrera en la que sí, yo... sí, en realidad, ¿de qué programa es usted? No de economía, sino de qué programa, administración, contaduría, Oh, negocio internacional, economía, en fin. ¿De qué programa? Sí, tiene ok, razón. sí, sí. Ok. Bueno, mientras resuelven eso, yo voy a detener la grabación. No sin antes agradecerle haber asistido hoy, por favor, estamos ya a una semana, no dejen para los últimos días que no se les va a poder retroalimentar. Creo que cierra el domingo, me parece. Entonces el sábado o el domingo, cualquier avance que coloquen no se les va a retroalimentar. Si acaso la última retroalimentación será el viernes, para que no desaprovechen ese recurso de que le revisemos. Estudien mucho para poder desarrollar la tarea con suficiencia y vayan alistando en la medida que entreguen la tarea rápido, vayan ya revisando la guía de la siguiente tarea, revisando la bibliografía, que la pueden ya ir mirando, ir adelantando eso y planeando el desarrollo de la siguiente tarea, que es la unidad 2, tarea 3, los agregados nacionales, donde vamos a hablar de las funciones del Estado, la economía. Es bien importante, tiene que ver ya con la teoría macro, esa unidad. La unidad 3 de mercados, que es la que sigue después, ya tiene que ver con la micro. Entonces vamos a profundizar en esos aspectos de macro, crecimiento económico, funciones del Estado en la economía, en fin. Entonces, nuevamente, agradecerles haber asistido hoy. Espero que todos hayan diligenciado el registro de asistencia y desearles un feliz fin de semana. Teacher, gracias por tu paciencia, por todo. Feliz fin de semana. Gracias por sus explicaciones. Gracias. Gracias, profe.